Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar con Guamantzin Rodríguez, mi compañero. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Un gusto también estar con ustedes, Laura, también Laura Regis, y con mucha información de este fin de semana, además de presencias en el estudio. Sí, tenemos dos invitadazos que nos van a platicar de asuntos muy interesantes. Lo que decías de cine, el balance del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Y está también Marisol Schultz, ella es la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que estamos a 10 días de que comience. Estamos ya para comenzar, vamos a tener como siempre la mejor cobertura de la FIL Guadalajara, es de Noticias 22. Así es, ella nos va a adelantar algunos detalles de esta feria y aquí en el estudio también tendremos a Pedro Salmerón y Felipe Ávila. Efectivamente, para platicarnos de esta breve historia de la Revolución Mexicana que se acaba de publicar. Así es, ellos tienen una tesis, no podemos hablar de revolución, sino de revoluciones que ocurrieron en este periodo que conocemos como la Revolución Mexicana. Con esto y más, comenzamos. Comenzamos platicando con un gran personaje de la historia de la pintura en nuestro país, Guamantzin, profesor de Ángel Zárraga, por ejemplo, de Saturnino Berrán, de María Izquierdo, una verdadera figura influyente. Una figura influyente en esta generación previo a lo que conocemos como la Escuela Mexicana de Pintura, pero que ya se estaba conformando una idea de México desde lo pictórico. Efectivamente, es un puente entre la tradición académica y las vanguardias. El Museo Nacional de San Carlos celebra los mundos de Germán Gedovius a 150 años de su nacimiento. A 150 años de su nacimiento y 80 de su deceso, Germán Gedovius es recordado en el Museo Nacional de San Carlos como uno de los pilares indispensables de la plástica mexicana. Gedovius es uno de los grandes maestros de la academia. Es un hombre que estudia en Alemania y es un hombre que importa las vanguardias. ¿Por qué es importante Gedovius? Porque es el maestro de pintores como Saturnino Herrán, como José Clemente Orozco. Podríamos decir que Gedovius es un puente, que es muy importante revalorar lo que él transmite al pintar, por ejemplo, los paisajes mexicanos, porque en ellos vemos esa dinámica, esa composición muy europea, muy paisajes flamencos, pero vemos los toques impresionistas que les tocó vivir cuando él era estudiante. Entonces vamos a ver estas mezclas entre tradición académica y nuevas vanguardias. La exposición Los Mundos de Germán Gedovius es posible gracias a la propia colección del Museo de San Carlos, el MUNAL y el aporte de coleccionistas privados. Está conformada por 43 obras, 40 de ellas del maestro y 3 de sus discípulos. Destacan, sobre todo, su obra paisajística y los retratos que hizo a gente de rancio abolengo, particularmente a infantes. Es una especie de viaje en el tiempo que nos permite en su paleta reconocer la influencia europea, pero con una impronta muy mexicana. Podremos descubrir obras que tienen, por ejemplo, la paleta impresionista. ¿Esto qué quiere decir? Que se iba directamente sobre el lienzo. Los colores no se mezclaban en la paleta, sino que la maestría y la técnica destacaba precisamente porque el pintor hacía las mezclas sobre el lienzo. A mí me conmueve muchísimo su autorretrato. Me parece de una factura y de un autoconocimiento y de una economía. Es exactamente lo que se necesita. Es la expresión de un hombre taciturno que tiene un mundo interno muy rico, con una factura estilística de primer nivel. Yo me quedaría con su autorretrato. Los espero aquí con los brazos abiertos en Puente de Alvarado número 50, en el Museo Nacional San Carlos, de martes a domingo, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, y sobre todo para que traigan a los niños. Por supuesto que vamos a aceptar esa invitación de nuestra querida Carmen Gaitán. Extraordinario trabajo, no hay que perdérselo. En su tercera edición, el Hey Festival Arequipa en Perú batió récords de asistencia. Fueron 22,000 personas que participaron en esta fiesta de la palabra. Entre ellos, ahí estaban, nuestros compañeros Irma Gallo y Salvador Álvarez. Este es el balance desde Tierras Andinas.
¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Nos encontramos en la ciudad de Arequipa, en Perú, en donde se llevó a cabo la tercera edición del Hey Festival, que, como saben, privilegia el pensamiento y la reflexión sobre derechos humanos, medio ambiente, periodismo y, por supuesto, literatura. Y vamos a empezar precisamente por las letras. ¿Qué están escribiendo las mujeres aquí en Perú? Conversamos con 3 escritoras de distintas generaciones, Katia Adawi, Irma del Águila y María José Caro. Vamos a ver qué nos dijeron acerca de este tema. Hay un corpus en todos esos relatos y lo que tienen en común es justamente eso, los detalles, las pulsiones contenidas, los gestos furtivos que tienen más importancia que el relato en sí, ¿no? Son esos registros que guardamos bajo la alfombra, esas presencias que están al acecho y que tienen que ver con justamente también la experiencia de ser mujer en América Latina, ¿no? Los temas son bastante diversos, las voces son muy marcadas, pero sí creo que hay un componente que es esencial, que es la globalización. Porque creo que ya somos de una generación donde ya está el internet, está la televisión, está, ¿no?, ese tipo de medios, ¿no? Entonces ya es una mirada un poco más transmedia de las cosas, ¿no?, del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces va por ahí un poco, creo yo, el punto en común, ¿no? Mío creo es, si lo puedo decir yo, 2 temas son la memoria y la violencia. La violencia en general, toda forma de violencia me espanta y me abruma, entonces, pero también la violencia más simple y justamente familiar que hacemos todos, y es la negación, ¿no? En las propias familias, negar el horror, ¿no? Entonces no pasó, si no se habla de algo no pasó, no existe. Entonces ese tema de la negación a mí me perturba. Y también, bueno, tú eres mexicana, yo de Perú, vivimos en países donde hay formas de violencia cotidiana todo el tiempo. ¿Cuál es el paso siguiente para una sociedad que ha sido profundamente herida por el terrorismo? Aquí en el Hey Festival también se discutió este tema. Conversamos con Edurne Portela, nacida en el País Vasco, y con los peruanos Gustavo Gorriti, víctima de un régimen represor, y José Carlos Agüero, cuyos padres fueron miembros de la Asociación de Abimael Guzmán Sendero Luminoso, para tratar de aclarar un poco las ideas acerca de este tema. El eco de los disparos nació de una inquietud personal, que era el entender cómo nos había marcado en el País Vasco la historia de violencia que hemos vivido, pues, del terrorismo de ETA y de todo lo que el terrorismo de ETA conllevó. Es un ensayo que tiene que ver con la recuperación de la memoria, tanto individual, ¿no?, una memoria autobiográfica, como la reflexión sobre eso, qué tipo de cultura podemos hacer desde el presente para entender esos males del pasado. No me toque usted. Me toca cualquiera. No me toque. No pasa nada. No pasa nada. El 5 de abril de 1992, Fujimori perpetró un golpe de Estado, cerrando el Congreso y capturando todos los otros poderes del Estado y empezando lo que fue, en los efectos, una suerte de dictadura travesti. En la madrugada del 6 de abril, un grupo armado con armamento de guerra, pero de civil, entró a mi casa respaldado por 2 camionadas de soldados que rodearon 4 manzanas. Fui capturado y se presentaron como policías, pero me llevaron a los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde hasta ese momento, que yo supiera, muy poca gente había salido con vida. Fue el comienzo de una lucha muy larga, muy difícil, que eventualmente terminó con el derrocamiento de la dictadura el año 2000.
sé si mis padres eran guerrilleros, en principio. O sea, hay un tema muy complicado acá en América, no solo en el Perú, respecto de las palabras, ¿no? Y la manera de nombrar a quienes recurrieron a la violencia para hacer la revolución o lo que creían que era la revolución. Acá en Perú decimos terroristas, pero al mismo tiempo, y ahí está el punto, como estos revolucionarios, guerrilleros, terroristas, senderistas, como quieran llamarlos, hicieron mucho daño en este país y en otros, ¿no? Entiendo que haya mucha sensibilidad respecto del tema, incluido cómo se les nombra. Entonces hay un tema allí como de frontera, límite. Es decir, si para que podamos conversar en este país sobre ese tema debemos permitir que se use la palabra terroristas, bueno, hay que hacerlo. Amigos de Noticias 22, esto ha sido todo desde la ciudad de Arequipa, en Perú. Reportaron para ustedes Salvador Álvarez e Irma Gallo, enviados especiales. Bueno, y vamos a ir a otro encuentro literario cuando regresemos. Así es, iremos no directamente a Guadalajara, pero casi a la Nos feria. traemos un fragmentote de Guadalajara para decirles qué habrá en esta feria tan importante para el mundo de habla hispana y en el plano internacional. Vamos a platicar de documentales. Así es, un total de 14 documentales de diferentes partes del mundo integran la selección oficial del Certamen Internacional de Cine Documental. Este certamen es sobre migración y exilio. Ha sido presentada la tercera edición del Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio, con 14 películas seleccionadas de las más de 700 aspirantes de 100 países. Que haya una diversidad completa de lo que supone el proceso migratorio, ¿no? No solo desde la tragedia, sino también a veces desde el encuentro, ¿no? De hecho, la película con la que inauguramos este certamen es Takeda, es una película sobre el sincretismo que a veces provoca la migración, en este caso de un japonés en Oaxaca, y cómo eso influye en su arte. Este certamen sí que muestra que lo importante es la identidad con el ser humano, la identidad con el otro, aprender a mirar al otro, que eso es en realidad lo que es la migración y el exilio. Las películas seleccionadas hablan de migración de África a Europa, dentro de Siria o de japoneses en Argentina. Tenemos un elenco de películas a los que también se suman otras que están fuera de concurso, como es por ejemplo el estreno en México de Armenios en México, que es así como se titula, de 1957, una película que acaba de ser restaurada y estrenada en Nueva York, y vamos a contar con uno de sus protagonistas para la presentación, el ex rector Shah Rukh Khan. Otra película participante es Kudelka, Shooting Holy Land, que sigue al destacado fotógrafo de la agencia Magnum, Joseph Kudelka, en territorios de Israel y Palestina. Es la ópera prima del fotógrafo y videoasta también checo, Gilan Baram. Joseph was coming to Israel and Palestine, making a project on the wall that Israel is building in the West Bank. And I basically followed him and his working process. And after 4 years, this became a film. La tercera edición del Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio se celebrará del 14 al 21 de noviembre. Tiene como espacios de proyección al Centro Cultural de España en México, el Centro Cultural Rosario Castellanos, Cine Villa Olímpica, Espacio Cultural Tepito, Faro Aragón, Filmoteca de la UNAM o el Instituto Goethe, entre otros. La programación puede ser consultada en la página cemedoc.com o en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ...700 escritores, 41 países, 25 de noviembre, cifras que hay que tener muy presentes, y el nombre de Marisol Schultz, que está aquí. ¿Qué tal, Marisol? ¿Qué Bienvenida. tal? Qué gusto. Gracias, encantado de estar nuevamente Gracias por aquí. venir para platicarnos acerca de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es uno de los encuentros culturales más esperados del año. Así es, ya comenzamos este 25 de noviembre, bien dices, Laura, y bueno, gracias por esta oportunidad de volver a invitar a la gente a que acuda a la edición 31 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara,
que bueno, pues viene con todo, con Madrid como ciudad invitada de honor, como ustedes saben, y con, bueno, 700 escritores, pero más allá de 700 escritores, una cantidad de actividades. Mucho de lo que se trae como festival cultural es justamente aportado por Madrid. Vienen escritores de muy distintas generaciones, muy distintos géneros de Madrid, no solamente escritores, músicos. Cada una de las noches de la FIL hay un espectáculo, hay un concierto que es un diálogo musical entre Madrid y México, con también grandes músicos mexicanos. Hay exposiciones tanto en el Cabañas como en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, un festival de cine madrileño, todo eso lo que es Madrid, ¿no? Además del pabellón del invitado de honor, que es donde se realizan muchas de las actividades de Madrid. Por cierto, María Luisa Capella es una de las participantes en toda la parte del exilio español, que va a haber temas alrededor del exilio español en México, que no podría faltar, siendo Madrid y siendo donde se ubicó la residencia de estudiantes. Bueno, más allá de eso, tenemos los programas literarios de toda la vida, el Festival de las Letras Europeas con gente como Muriel Barberí, el Salón de la Poesía, las Galas del Placer de la Lectura, y los encuentros con los jóvenes. Exactamente, FIL Joven, FIL Niños, la FIL también es ciencia. Y bueno, si me permiten, comenzamos todo ese día 25 con el premio FIL de este año, que es Emanuel Carrer. Y con esa entrega comienza toda la parte literaria, todas las actividades, y al día siguiente el Salón Literario propiamente dicho, el Carlos Fuentes, lo inaugura Paul Auster. Entonces, dos grandes figuras, escritores reconocidos a nivel internacional, pero sí, acabas de mencionar a Muriel Barberí, francesa, ella que publica, bueno, en español la publican en Seix Barral, muy importante ella. Otro personaje de los jóvenes, de estos nacidos en los años 70, José Luis Peixoto, de Portugal, también de los importantes. Estará también como una probadita, porque el 2018 viene Portugal como invitado de honor. Ahorita estamos con Madrid, en 2018 tendremos a Portugal. Sí, y hablando de jóvenes, también Ray Loriga, premio Alfaguara de este año, que viene con Madrid, y hay de todo para todos. Fernando Sabater, un homenaje que se le hace, bueno, como una de las grandes figuras que ha visitado la feria en muchas ocasiones y que le da mucho a los jóvenes también, ¿no? Va a conversar con unos jóvenes. Va a conversar esta actividad que tenemos 1000 jóvenes con, que es parte de FIL Joven. En FIL también es ciencia, en 1000 jóvenes con tendremos a José Gordon, una gente queridísima por todos y que además tiene mucho que ver con esto de la divulgación científica, ¿no? Cómo habla de poesía y ciencia y pasa de una temática a la otra de una manera completamente natural. Yo creo que la invitación es muy importante para que vaya toda la familia porque las actividades abarcan tanto los públicos de los más pequeños, se habla de ilustración, se habla también de temas no solamente literarios y temas sociales, temas políticos. Es la oportunidad de encontrarse con estos grandes escritores o escritores, digamos, muy conocidos, pero también descubrir. Y es una exploración hacia eso, ¿no? Sí, claro, hay muchas voces totalmente nuevas para México. El propio Festival de las Letras Europeas nos trae autores desconocidos, o tenemos el festival, bueno, lo que se llama Destinación Brasil, con voces brasileñas, gente muy joven que no ha venido nunca a México, o Latinoamérica Viva. Entonces, todo esto conforman un universo de una oferta que es lo que pretendemos hacer completamente novedosa año con año. FIL Joven, FIL Niños, que lo estás diciendo, y lo que comentabas me parece muy importante. También es una feria de las ideas, es una feria del debate de los temas que nos preocupan, de los temas de actualidad, de los temas políticos, por supuesto, pero más allá de lo político, de las migraciones, de el abuso, de la sexualidad, del abuso, en fin, todos los temas que están ahí en tela de juicio se dirimen en la feria. Hay debate, hay diálogo, hay mucho exposición debate. de ideas diversas. Exactamente, muchos coloquios, estamos hablando más de 21 foros de índole académica, pero que están dirigidos al público general también. Todo esto a la par que hay una FIL para profesionales, que hay una parte de profesionales del libro, 3 días de la semana está dirigiéndose a libreros, a bibliotecarios, a traductores, a agentes literarios. Tenemos un salón de derechos cada vez más importante, un salón de derechos donde se compran y venden precisamente los derechos de autor, donde se negocian los manuscritos que pueden ser traducidos a otros idiomas. Cuando hablamos de 41 países en el área internacional de la feria, tenemos presencia cada vez de países más remotos, de Taiwán, de Corea, viene una delegación de la India, tendremos autores iraníes por primera vez en la feria. Entonces la internacionalización es algo por lo que estamos también trabajando y lo que estamos aportando año con año. Y otra de las grandes novedades es que este año abrimos el Salón del Cómic y la Novela Gráfica.
4 días vamos a tener presencia de escritores, bueno, sobre todo autores, pero también de ilustradores que van a hablar sobre este género, que además tiene muchísima recepción, o sea, no solamente a la gente joven le interesa mucho, pero hay toda una movida alrededor del cómic y la novela gráfica internacionalmente hablando y queríamos tenerlo presente. Porque habla de las literaturas, es decir, cuando estamos hablando de las ideas, de la literatura para niños, de la poesía, también había quedado un poco rezagada esta literatura ilustrada, ¿no? Por ejemplo, que es muy importante. Es una tendencia, ¿no?, mundial. Sí estaba, pero estaba, digamos, dispersa. Lo que hemos hecho este año es decir, hay un pabellón específicamente para este tipo de publicaciones. ¿Va a haber booktubers esta vez también? Sí, también hay booktubers, también hay el área del libro electrónico. Un poco tiene cabida todo, las nuevas ¿no? tecnologías y las tendencias también. Las tendencias son muy importantes. Bueno, tenemos que ir a la vanguardia por el tipo de feria que somos y porque además el público lo demanda. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, Marisol. Cuando hablas de los profesionales del libro y de la venta de derechos, es decir, estamos frente a la posibilidad de leer en una traducción al español hecha en México a autores que no han sido traducidos a nuestra lengua. Entonces, eso también me resulta importante si consideramos cuál es el impacto, cómo ha crecido todo esto. Dentro de los que están participando en el Festival de las Letras Europeas, el representante de Italia está siendo traducido por el Instituto Dante Alighieri aquí en México. ¿Cómo ha sido esta traducción? ¿Cómo es la presencia de las publicaciones mexicanas que han sido beneficiadas o partícipes de estos salones en Guadalajara? Bueno, es un viaje de ida y vuelta, bien dices, es decir, es desde las literaturas de muchos otros idiomas traducidas al español y la posibilidad de promoverlas en México y encontrar nuevas voces hasta la promoción de nuestra literatura. Es uno de los fines de los salones de derechos, del Salón de Derechos, ¿no? Porque también hay un fin comercial donde los agentes lo que hacen es tener un catálogo y tratar de mover a los autores de su catálogo, pero los países cada vez más están con estos programas de apoyo a la traducción para promover a sus propios autores internacionalmente hablando. Esa es una de las metas que tiene la feria. Marisol, bueno, pues ya nos hablas de los profesionales, de los autores que vienen ex profeso. Para alguien que no vive en la ciudad de Guadalajara, la infraestructura hotelera, la posibilidad de quedarse algunos días, los fines de semana, sobre todo quizá para quienes viven en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿qué tanto recomiendas tú adelantarse a esta situación? ¿Hay oportunidad ahorita todavía de apartar lugar y de encontrar espacios? Mira, no hay espacios en los hoteles que están enfrente de la feria, eso es lo que no hay. Pero de que hay espacios en Guadalajara, claro que hay. Yo lo que recomiendo es que obviamente programen su visita en todos los sentidos, que programen, que vayan a la página web de la feria, www.fil.com.mx, que vean todas las posibilidades que ofrece la propia feria, la organización de la feria para apoyarlos, que busquen, por supuesto, alojamiento. No necesariamente pensar en el hotel de enfrente, porque ese es el que está más demandado y donde seguramente no habrá lugar, pero lugares hay y sobre todo que planeen la visita porque hay tantas actividades simultáneas que lo que hay que hacer es una agenda personal para saber qué es lo que no debemos perdernos, cada quien según sus intereses, según su gusto. Y eso también lo facilita mucho el diseño de la página. Claro, la página está pensada para eso. Hay una aplicación también de la FIL para tenerla en los teléfonos móviles, pero yo creo que es una experiencia, quienes no hayan tenido esa oportunidad, no solamente aprovechen para todas las presentaciones, para todo lo que se hace en los salones de presentaciones, pero también piérdanse en los pasillos, vayan por los 400,000 títulos que hay, es un laberinto maravilloso de libros que no vas a volver a ver, porque esa es la verdad. Bueno, Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros, darnos este adelantito de lo que será esta Feria del Libro donde estaremos presentes. Claro. Canal 22, Noticias 22, estaremos ahí transmitiendo en vivo. Sí, la presencia de ustedes es fundamental. Muchas gracias por esta oportunidad y por su presencia allá en la feria. Ya saben, la cobertura más completa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es de Canal 22, allá vamos a estar. Pues muchas gracias. Hasta pronto, vamos a una pausa. Noel Carroll es reconocido en todo el mundo como un erudito de la filosofía contemporánea del arte, uno de los más lúcidos, más claros estudiosos de las emociones que genera el cine. Y precisamente este es el título, Películas, Emociones y Narrativa, habló en el Centro Nacional de las Artes. Noel Carroll
considerado una de las personalidades más influyentes por sus investigaciones y aportaciones a la filosofía del arte, en especial al cine, ofreció la conferencia magistral Películas, Emociones y Narrativas. La charla abordó el concepto narración erotética, punto de partida para el análisis de una historia a través de preguntas y respuestas, emociones y la predisposición de criterios, sistema aplicable a las películas tradicionales. The idea of eroteric narration attempts to explain 4 things. First, how a movie holds our attention, how it, so to speak, grips us. Second, how spectators are able to follow the unfolding of a movie narrative. Third, how it succeeds in making us feel that it's unified. And fourth, how it engenders a feeling of closure. That is, the sense of finality, the sense that it's over, that it has ended precisely where it should have ended, with nothing else to say. El autor de Filosofía del Terror o Paradojas del Corazón parte de las ideas del pensador David Hume, quien asegura, para conmover a una persona a través de la narración, se deben de tener algunos secretos que se traducen como preguntas. Will the protagonists in Rogue One gain access to the vital information about the hidden weakness of the Dark Star? The audience will remain in the grip of the narrative until that is revealed. Hume calls this a secret. A less obscure way of describing it is to call it a question. Estas preguntas se distinguen de acuerdo a su prioridad como macro, de manera general, y micro, como cuestionamientos específicos. Por otro lado, la predisposición emocional es un recurso que ayuda al autor a dirigir sentimientos en el espectador. With respect to movies, the on-screen environment has already been designed to make certain emotional themes, such as, for example, danger or injustice, stand out. Whereas in nature, so to speak, our emotions do the filtering. In mass movies, the scenes have been pre-digested or pre-filtered for us by the movie maker. This guides our attention to the elements of the scene that call for emotional response. Noel Carroll, autor de Filosofía del Arte, publicado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y la Secretaría de Cultura, culminó el encuentro con una sesión de preguntas y respuestas. Para Noticias 22, Fernando Salinas. Y continuamos con cine. El proyector se apagó en la última gran cita fílmica del año, el Festival de Cine de Los Cabos. Julio López nos presenta los ganadores de esta 6ª edición. Luego de 5 intensos días de actividades, concluyó la 6ª edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Gabriel Mariño con Ayer Maravilla Fui. La gran triunfadora de la noche fue Ayer Maravilla Fui, del director Gabriel Mariño, que obtuvo el premio México Primero y el premio FIPRESI, que otorga la prensa internacional. La verdad, sinceramente, pues no me lo esperaba porque veía también que las otras películas, tuve chance de ver A Morir a los Desiertos, de un documental de Marta Ferrer, está padrísimo, una película preciosa, y la verdad es que pues me siento muy contento, te digo inesperado, me da mucho gusto, y me da mucho gusto pues que se premie no necesariamente esta película, sino una propuesta que fue arriesgada y que es exigente un poco con el público y que trata por lo menos de contar una historia de una manera diferente. Hasta que apareciste tú. Hace apenas 2 semanas también se alzó con el premio Ojo a la primera o segunda película y el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y tú no te ibas a ningún lado. Por su parte, la cinta Camino a Marte, del director Humberto Hinojosa, que formó parte de la selección oficial Los Cabos, obtuvo el premio del público. Nada extraño tomando en cuenta que sus protagonistas son Luis Gerardo Méndez, Tesaía y Camila Sodi. Yo creo que es el mejor lugar para estrenarla porque la filmamos por aquí cerquita.
Entonces estamos muy orgullosos de poder enseñarla primero aquí y ya después la tienen que ir a ver. Sale el 1 de diciembre en todos los cines. Luego del éxito obtenido con Nosotros los Nobles, el actor Luis Gerardo Méndez ahora busca otro tipo de personajes y retos, como el que interpreta en Bayonetta, que obtuvo el premio Labo. Muchas gracias al Festival de Cine de Los Cabos, gracias al jurado, gracias a la gente del Labo, gracias por confiar en nuestra película tan poco convencional de un boxeador exiliado en Finlandia, filmada completamente en inglés. Nos parece que es una película necesaria, porque es una película que no habla del box solamente, sino que habla de lo que es ser mexicano en otro país, de lo que es ser un inmigrante, tratando de encontrar tu lugar en el mundo, así que gracias por confiar en nosotros. Entonces les voy a contar cómo es que el rap me vino a atrapar. Este trabajo es dirigido por el cineasta Quisa Terrazas, cuya película Somos Lengua aún se encuentra en cartelera. Noticias 22, Julio López. Y bueno, algo muy esperado que causó gran expectativa. El banquete fílmico que se sirve en la península de Baja California se vistió de gala para recibir a la actriz Nicole Kidman. La imagen que proyecta Nicole Kidman es irreal. Su delgadez, altura y tez atrapan tu atención a la distancia. Ya de cerca, su elegancia y mirada terminan por cautivar. La ganadora del Oscar llegó a la clausura de la 6ª edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos con toda la intención de repartir autógrafos y tomarse fotos con sus seguidores. Eso sí, los hizo esperar más de 2 horas y media, retrasando considerablemente todo el evento. Ya dentro de un pequeño discurso al recibir el premio Outstanding Life in Cinema. I want to say thank you to Los Cabos Film Festival for honouring my work, for showing Killing of a Sacred Deer, which is my latest film that I made with a Greek director called Yorgos Lanthimos. And I want to say thank you to all of you here for being such huge supporters of cinema, because we need that now, and we need the unity, and we need the coming together, and we need the community and the love. So I want to say thank you. Thank you for being such supporters of the arts. Previamente, en la conferencia de prensa que ofreció, dijo sentirse plena como mujer y como actriz. También afirmó que quiere impulsar la carrera de jóvenes cineastas. Nicole Kidman es una actriz multifacética que bien puede trabajar en una película como Dogville, Las Horas o Los Otros, o en proyectos como Batman Forever, Una novia de mentiras y recientemente en Aquaman. Noticias 22, Julio López. Y como cada año, el Festival de Cine de Los Cabos se convierte también en una plataforma de apoyo a proyectos en desarrollo y películas que se encuentran en fase de postproducción. El Festival Internacional de Cine de Los Cabos se ha convertido en un verdadero trampolín de talento. Cumple a cabalidad su misión de impulsar el cine nacional. En el marco del festival se presentó el más reciente documental de la directora Trisha Schiff, Witkin and Witkin, y además le otorgaron el premio Gabriel Figueroa Film Fund de proyecto en desarrollo para su siguiente película, Israela y Tallinn. Israela y Tallinn, y es una historia de la relación entre dos mujeres post-op transgénero en Israel. Una es israelí, es 55 años, se llama Israela, y su amiga Tallinn es árabe de Nazaret. Entonces es la historia de amistad de dos mujeres que en sus vidas experiencian mucha discriminación porque son transgénero. Debes hacer que comparta tus ideas y que se acostumbre a la buena vida. Ese es el primer paso. Otro de los ganadores para proyectos en desarrollo fue David Pablos, quien luego del éxito obtenido con su película Las Elegidas, ahora prepara su siguiente largometraje, La Caída, que filmará con la reconocida actriz Carla Souza. Va sobre una clavadista olímpica cuya vida cambia en el momento en el que se descubre que su compañera de clavados, que es una adolescente, ha sido abusada sexualmente por el entrenador. Carla es una mujer increíblemente talentosa, sensible, inteligente. Ha sido una delicia trabajar con ella en esta parte del proceso.
Creo que nos entendemos muy bien, creo que tenemos una sensibilidad afín, nos hemos vuelto muy buenos amigos. Creo que va a ser muy disfrutable y creo que por otro lado ella tiene un interés de hacer otro tipo de cine y hacer otro tipo de personajes. Tiene un gran talento y creo que no ha sido explotado todo lo que ella pueda hacer. No la vamos a necesitar. Marta y la Caridad son dos filmes que fueron impulsados por este festival. Ambos son dirigidos por Marcelino Islas, quien nuevamente obtuvo un apoyo para terminar su siguiente película, Clases de Historia, con la que cierra su trilogía. ¿Tú lo has hecho con un hombre casado? Eva es como un detonador que saca a estos personajes de su contención y que los hace como cuestionarse de alguna forma, ¿no? Pero ahora en esta película quise terminar distinto, quise que esta película así fuera como un desenlace distinto, ¿no? Porque siempre mis personajes se habían mantenido como cobardes ante las situaciones que enfrentan, y en esta película sí quise que los personajes, que Vero, que es el personaje principal, tomara decisión y que volara, ¿no? De alguna forma. La cereza del pastel es el apoyo que el festival le brindará a la primera película de ficción de la directora Tatiana Hueso, llamada Noche de Fuego. Su último trabajo, Tempestad, representa a México rumbo a los premios Goya, Oscar y Emmy. Noticias 22, Julio López. Han pasado ya varios años de buscar a mi hija. Antes de la pausa, una súper invitación. No tienen que hacer nada más que seguir en la sintonía de Canal 22. Así es un programa especial que ha hecho la Dirección de Noticias de Canal 22 en torno a la figura que usted tiene en este momento en su pantalla, Yves Klein. A propósito de la exposición que se puede visitar en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. La transmisión va a ser mañana, que es mañana martes 14 de noviembre a las 8 de la noche, mañana a las 8 de la noche, y va a tener una retransmisión el 19 de noviembre a las 7 de la noche. Entonces, pues ahí tienen ustedes una invitación para no perderse este programa especial dedicado a uno de los grandes artistas del arte del siglo XX, que pues también sentará muchas bases de lo que hoy conocemos como arte. Vamos a una pausa. Ya son 11 años que Arturo Morel está al frente de la Fundación Voz de Libertad y él se propuso crear la espiral de libros más grande del mundo, esto a partir de donativos de la sociedad civil, de personas como ustedes, como yo. Vamos a ver qué ocurrió este año. Pues hace 11 años formamos la primera espiral de libros más grande del mundo con el propósito de donarlos a los centros de reclusión para que en las cárceles haya más libros que presos. Y entonces establecimos un récord de 10.090 libros, luego pudimos romperlo en la Feria del Libro dedicada a México en Miami y con 10.250. Hemos hecho este proyecto para volver a romper este récord y donarlos a los centros de reclusión. Llevamos ya casi 5.000 libros. Ahora me acaban de confirmar que viene una donación de 1.000 libros de Editorial Larousse. Vienen donaciones también de Porrúa. Ya llegaron de Selecciones, de Algarabía. Muchas ideas que se han sumado también. Hoy que logremos ya romper el récord de 10.250 libros, vamos a guardarlos, los vamos a empezar a sistematizar y las siguientes semanas vamos a empezar a hacer un recorrido para ya dotar de bibliotecas a los centros que no las tienen y a los que los tienen, pues, igual fomentar su acervo cultural. Van a ir al reclusorio preventivo Varonil Oriente, donde tenemos nosotros un proyecto permanente para el reclusorio norte, para el reclusorio sur, en fin, a casi todos los 19 centros que integran el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Yo creo que inundar los centros de reclusión, las cárceles de libros, vamos a ayudar a que las personas privadas de su libertad, ya sea por una causa justa o una causa injusta, logren salir y reinsertarse a la sociedad de una manera mucho más armónica. Hace varios años el historiador Pedro Salmerón y su colega Felipe Ávila Espinosa se plantearon formular una versión de la Revolución Mexicana accesible a todo mundo. Él está aquí, Pedro Salmerón, está con Güemansi Rodríguez, del otro lado del estudio, vamos con ellos.
Muchas gracias, Laura. Así es, Breve Historia de la Revolución Mexicana es el libro que nos entregan y está aquí con nosotros Pedro Salmerón. Muchas gracias por estar en Canal 22. No, gracias a ustedes. Bueno, aquí me llamó mucho la atención algo. Pensé cuando estaba viéndolo en un libro de Young que editó el Fondo de Cultura Económica que hablaba de revoluciones de independencia. Es decir, la independencia no ocurrió de repente, de pronto en 1810 con el cura Hidalgo. Hubo muchísimos movimientos civiles que detonaron en ese momento, que fue la mecha para lo que ya entendemos como el proceso de independencia. Lo mismo pasa con la revolución. Conmemoramos el 20 de noviembre, pero todavía pasaron unos 10 años más para entender qué es lo que estaba ocurriendo en México, ¿no? Sí, bueno, el 20 de noviembre es una fecha simbólica. La elegimos como fecha simbólica de la misma manera que algunos elegimos el 15 o 16 de septiembre de 1810 como fecha simbólica. Pero así ocurre en todo el mundo. El 4 de julio de 1776 no pasó gran cosa en Estados Unidos. Es una declaración política hecha por el Congreso de Pensilvania y en realidad tenían que pasar por lo menos 2 años más para que eso que ahora llamamos Revolución de Independencia estadounidense culminara en un resultado definitivo, ¿no? Entonces, bueno, son fechas simbólicas que elegimos de alguna manera para representar algo mucho más complejo, múltiple, y sobre todo los últimos estudios de la Revolución Mexicana, en las últimas 2 décadas o 3 décadas, se ha puesto atención en lo regional, lo particular, lo diverso en un país que cada vez es más claro, es múltiple, diverso, complejo. Cada zona tuvo una respuesta y entonces lo que ustedes proponen en este libro es las revoluciones. Si bien estamos pensando en lo que ocurrió con Madero, que representa un sector social, representan unas ideas, hay muchas otras ideas, hay otras causas, hay una clase media que tarda en involucrarse, pero cuando lo hace, pasa por determinado sentido que no necesariamente está cercano a esa revolución provocada por Bernardo Reyes, el general. Sí, lo que tratamos de hacer fue reunir, como historiadores académicos que somos por un lado, reunir el resultado de la investigación de las últimas décadas y llevarla al público amplio. Nos parece que la idea de Revolución Mexicana que tienen los historiadores es radicalmente distinta de la que tenían hace 50 años, pero que buena parte de lo que se ha producido no llega al gran público. Los historiadores luego tenemos el vicio de escribir solo para nosotros, como cualquier científico, en general, para que el lector común, el público común, tenga noticia de los resultados de los avances en física o en matemáticas o en química. Necesitamos que le den el premio Nobel y que alguien nos explique por qué diablos le dieron el premio Nobel a alguien que tiene 30 o 40 años trabajando en física. Y entonces ya nos lo traducen y lo entendemos. Así pasa con el conocimiento. Entonces lo que tratamos de hacer con este libro, entre otras cosas, es eso que han hecho los historiadores académicos o que hemos hecho durante 30 o 40 años, convertirlo en un libro, en un volumen accesible. Tratamos de narrarlo lo mejor posible, ya el lector, ustedes dirán si lo logramos o no, para que cualquier lector interesado en entender qué fue la Revolución Mexicana y qué nos importa ahora a los mexicanos de 2017, la Revolución Mexicana, sea capaz de entenderlo, esté a su alcance, le sea accesible. Ese es el primer objetivo que nos pusimos. En ese sentido, es un libro que se lee de manera sencilla, gozosa, nos explica, nos va llevando por diferentes personajes, panoramas, y eso me hace pensar también en la forma en la que nos han enseñado la historia en México. Cuando hay libros en donde podemos encontrar este ritmo de narración y personajes con claros oscuros, como son cualquier ser humano en este planeta, entonces la pregunta es por qué estos héroes de imagen coercitiva siguen siendo tan rígidos y a veces demasiado rígidos como para ser estrellados. Fíjate que ya no. A nuestra generación todavía, los que todavía estudiamos en lo que yo llamo la era priista, para mí la era priista se acabó en 88, ahora vivimos, aunque nos siga gobernando un partido que se llama PRI, ya no es la era priista esto. Los que todavía nos educamos en la era priista, tuvimos esa imagen que tú nos cuentas, pero creo que a partir de los años 90, para mí el punto de inflexión es la reforma de los planes de estudio de historia instrumentados en 1992, siendo secretario de Educación Ernesto Zedillo, después presidente.
A partir de ahí, los planes de estudio son cada vez en historia más abstractos, más abstrusos y más sin sentido. Si aquellos planes de estudio, si aquellos libros de texto nos llevaban más que otra cosa al aburrimiento y a la construcción de estos héroes que tú llamas coercitivos, me parece un concepto digno de discutir, interesante. Estos héroes de bronce, monolíticos, inatacables, por lo menos te contaban una historia sobre esos héroes, por lo menos te hacías una narración. Ahora, además de que cada vez son menos horas de enseñanza de la historia, los libros son ilegibles. Los pobres muchachos no pueden con esos libros porque no cuentan historia, no tienen carne, no tienen sangre. Y además, los pobres profes, tenemos la costumbre de echarle la culpa del desastre educativo a los profes. Oye, en historia les han cambiado 8 o 9 veces los planes de estudio en los últimos 20 años. Yo como profesor, si me cambian cada 2 años el plan de estudios, enloquezco. Y así están los pobres profes. Y no es que les cambien nada más el plan de estudios, le cambian el libro de texto y lo hacen cada vez más lejano y remoto. O sea, ¿estamos peor? Sí. Para mí, la educación en historia está peor hoy que en la época priista. Y no es porque en la época priista estuviera bien. En la época priista se enseñaba una historia de héroes de bronce, inatacables, coercitivos, como bien dices, para que los mexicanos no nos movilizáramos. Era una historia para que calláramos y obedeciéramos, una historia en torno a grandes líderes que por regla general eran machos, blancos, ricos y generales o licenciados. Si se colaba algún indio, pues no hay problema porque es licenciado. Es licenciado. ¿Sí? Es indio, pero es licenciado. ¿Sí? Si se colaba alguna mujer, pues es una. ¿Sí? En Doña Josefa. Doña Josefa es una. ¿Sí? Y si acaso Leona Vicario. Leona Vicario, porque es mártir, pero una o dos. ¿Sí? Entonces, y una historia que desmoviliza, que dice el camino del pueblo mexicano es seguir a los líderes, porque cuando el pueblo actúa por su cuenta solo destruye. Y esa historia inmovilizadora y caudillista que se traducía en la obediencia debida a un gobierno autoritario, tenía ese sentido y estaba sustentada en una filosofía de la historia terrible, la filosofía de la historia de lo mexicano, de la mexicanidad construida en los años 40, cuyo máximo exponente es Octavio Paz, pero creo que el actual es peor, porque el actual ni siquiera te da una narrativa, ni siquiera te permite identificarte, te dice que todo es mierda, que todos son iguales, que todos son de lodo, ¿sí? Y ni siquiera te da algo a qué agarrarte. Y sin motivación, porque pareciera que todos los actos fueron espontáneos, sí, no hay una conexión espontáneos, sin sentido, y que todo lo guió el egoísmo. Entonces, creo que es peor. Ahora, sin embargo, la sociedad civil, la organización popular, ha construido otras historias y la gente está ávida de leer. El trabajo que hemos hecho, por ejemplo, con la Brigada para Leer en Libertad, con Paloma Sáiz y Paco Ignacio Taibo II, nos demuestra casi cotidianamente en las plazas de todo el país que la gente quiere conocer su historia y quiere acercarse a una historia de carne y hueso, de sangre, de personajes reales y que le diga algo. Que le diga algo de su presente. Que esté bien contada, ¿no? Que lo podemos ver, por ejemplo, en el éxito que ha tenido Paco Ignacio Taibo con Patria. Patria que le ha ido una maravilla. Fantástico. Sí. Pues aquí tienen una invitación para entender o acercarse a las diferentes revoluciones que conformaron este periodo que conocemos o entendemos como Revolución Mexicana en áreas distintas del país, con sectores sociales diferentes, con necesidades y urgencias distintas. Y la pregunta, ¿por qué de pronto esta sociedad que aparentemente estaba apacible prefirió dejar eso para tomar las armas e involucrarse en la historia? Porque cada uno de los individuos que se sumó a la revolución decidió sumarse. Es una historia de la gente, no de los caudillos. Pues muchísimas gracias por la invitación para leer este libro, Pedro, y por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, es momento de continuar aquí en Noticias 22. Ahora vamos con Etiel Fernández Faile, quien no solamente el director de orquesta más joven de Cuba, sino que por sus venas corre la misma sangre del creador del danzón en ese país. La orquesta de Miguel Failé, dirigido por el maestro cubano Etiel Failé, impartió una cátedra de música y baile que inició con el tema Las alturas de Simpson y concluyó con música contemporánea cubana. Por sus genes corre la herencia de músicos y arreglistas.
Su tatarabuelo fue el músico matancero, el creador del eterno joven, el danzón. Que se reconoce como el primer danzón creado por Miguel Failde en el año 1879. Me recuerda, y con mucho cariño me lo recuerda, que cada día debo defender más el danzón y los géneros de la música cubana. Me recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Me recuerda la meta de lograr que el danzón vuelva a la popularidad, vuelva a estar en el gusto del pueblo, masivo, por decirlo de alguna manera, aunque en Cuba hay un movimiento fuerte de danzoneros, así como en México. El danzón tiene que llegar hasta el siglo XXI. Tiene que disfrutarse, tiene que bailarse, tiene que vivirse. Y desde la perspectiva de la Orquesta Failde es traer con los cánones establecidos el danzón a la actualidad. Primero desde la música, porque somos músicos, con el formato, con la incorporación de la timba, como bien decías, porque es el intergénero ahora mismo, la evolución del son a su máxima expresión que hay en Cuba. Y hacerlo como hizo José Urfé en el año 1910 con el bombín de Barreto. Yo digo que no hacemos nada nuevo, simplemente nos reinventamos lo mismo que ya está y volvemos a sacarlo. La Orquesta Failde no se viste como hace 30, 40, 50 años. La Orquesta Failde se viste con los cánones de elegancia de este siglo XXI. En el baile también, yo aplaudo mucho el baile mexicano, me encanta cómo bailan los mexicanos el danzón. Y yo digo que nosotros tenemos que retomar esas raíces nuestras. Los mexicanos bailan muy parecido a como se bailaba el danzón en el siglo XIX cuando surgió. Entonces, ¿por qué en Cuba, en pleno siglo XXI, cogemos y demeritamos un poco ese estilo de baile que fue el original, el del siglo XIX? En la orquesta de Miguel Failé no solo es tradición, sino en sus presentaciones son seminarios de la historia y evolución del danzón. Una orquesta que mantiene una tradición con arreglos contemporáneos, sin olvidar las raíces cubanas. Para Noticias 22, Sergio Verdugo. Nos despedimos, Huamancin, con música, con Gioachino Rossini, un gran personaje de la ópera de la época del bel canto, un tipo bastante gourmet y gourmand, porque también disfrutaba ingiriendo buenas cantidades de alimentos. Bon vivant, totalmente, y con esta que es una de las obras que todo mundo reconoce, importantísima. Está en el hit parade de la música más bella del mundo de la ópera. Así es la obertura dedicada al libertador de los cantones suizos, Guillermo Tell.